Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo curso de estructuras de datos. Las estructuras de datos son una parte fundamental a la hora de poder aprender un lenguaje de programación, debido a que pues estas nos permiten almacenar y gestionar datos de manera eficiente y organizada para posteriormente realizar operaciones, como por ejemplo agregar un dato, poder eliminar un dato, etc. Debemos de tener en cuenta de que pues, estas estructuras de datos utilizan una implementación de un tipo de dato abstracto en algún lenguaje de programación. Pero, ¿qué es un tipo de dato abstracto? Bueno, veamos un tipo de dato abstracto como un conjunto de tipos y operaciones en donde se definen como tal el comportamiento sin especificar cómo se implementan estas operaciones. Esto quiere decir pues, de que los detalles de implementación están ocultos y encapsulados para el usuario. En esta imagen podemos observar de una manera clara de que un tipo de dato es como un modelo en donde definen un tipo y operaciones, y en donde la estructura de datos implementa este tipo de dato abstracto para posteriormente realizar o utilizar métodos. Bueno, ahora hablemos sobre los tipos de estructuras de datos. En cualquier lenguaje de programación existen estructuras de datos estáticas y dinámicas. ¿Qué son las estructuras de datos estáticas? Bueno, son aquellas en las que el tamaño ocupado en memoria es fijo. Este se define antes de que el programa se ejecute, y el tamaño reservado en memoria no puede ser modificado durante la ejecución. En cambio, las estructuras de datos dinámicas pueden ampliar y comprimir a medida que se requiera durante la ejecución del programa. Es decir, que pues desde luego pueden reservar y liberar espacios de memoria durante la ejecución. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una estructura de datos estáticas que, por cierto, ya hablé sobre ella en un video, así que por aquí arribita le voy a dejar un enlace en donde pueden ir directamente. Pero recordemos de que los arrays son colecciones de datos ya establecidos en un lenguaje de programación, en este caso en Java, en donde podemos manipular almacenando datos. En este caso pues serían los elementos que contienen un índice, desde luego. Estos índices nos permiten acceder a cada casilla. Veamos esto como una casilla en donde podemos guardar algo. También recordemos de que los arrays pueden contener tipos de datos homogéneos, es decir, que sean del mismo tipo. Si voy a almacenar un tipo de dato entero, pues justamente debo de almacenar tipo de dato entero. Si quiero almacenar un tipo de dato alfanumérico, es decir, string, debo de respetar esa regla, ¿no? De lo contrario, pues no podríamos hacer eso, porque pues el lenguaje no lo soportaría. Y finalmente, pues recordemos de que los arrays contienen un tamaño, ¿no?, que sería el número de elementos menos 1, porque recordemos que el índice inicia desde 0. Entonces, al iniciar desde 0, pues sería el número de elementos menos 1. Bueno, si queremos, o por ejemplo, si ya definimos el tamaño del arreglo y queremos agregar un nuevo elemento, pues esto no se va a poder, debido a que precisamente es un tipo de dato estático que no se pueden agregar o eliminar elementos durante su ejecución. Bueno, las estructuras de datos dinámicas se componen de estructuras de datos lineales y no lineales. Las estructuras de datos lineales son aquellas en las que los elementos ocupan lugares sucesivos en la estructura de datos, y cada uno de ellos tienen un único sucesor y un único predecesor, excepto el primero y el último. El primero no tiene un predecesor, pero sí tiene un sucesor, y el último tiene un predecesor, pero no tiene un sucesor. Y para las estructuras de datos no lineales son mucho más complejas, debido a que cada elemento puede estar enlazado a cualquier otro componente, es decir, que cada elemento puede tener varios sucesores o varios predecesores.
Bueno, observemos de manera visual lo que es la estructura de datos lineal. Bueno, decíamos de que tenía una sucesión, ¿no? Y que desde luego tenían un predecesor y un sucesor. Para el caso de las estructuras no lineales, aquí tengo un ejemplo en donde podemos ver un grafo que precisamente es una estructura de datos no lineal, pues la cual se compone de nodos y enlaces. Los nodos son los círculos o las bolas que podemos observar en la imagen, y los enlaces serían las flechas, que son las conexiones que tiene cada nodo. Para el caso del nodo B, podemos observar de que tiene un único predecesor y 3 sucesores. Para el caso del nodo E, podemos observar de que tiene 2 predecesores y un único sucesor. Aquí podemos observar de manera más visual cómo se componen las estructuras de datos dinámicas. Sabemos que existen lineales y no lineales. Bueno, las estructuras de datos más conocidas lineales son las listas, las pilas y las colas. Y para las estructuras de datos no lineales, pues las más famosas son los árboles y los grafos, que desde luego son muy complejos de entender, en código desde luego. Y para finalizar este video hablaremos sobre las operaciones que podemos realizar utilizando una estructura de datos. Al utilizar una estructura de datos podemos insertar o agregar un elemento, ¿no? Estas están diseñadas para permitirnos insertar elementos a sus estructuras. Desde luego podemos leer los elementos que están contenidos en esa estructura de datos. Podemos asignar o también actualizar, por ejemplo, un elemento que ya existe dentro de la estructura de datos, simplemente al utilizar su índice y acceder a él. Obviamente podemos recorrer esta estructura de datos, pues debido a su índice, ¿no? Que pues normalmente se utiliza los bucles for para recorrer la cantidad o el número de elementos que existen. Podemos buscar un elemento, obviamente si al tener el índice, pues obviamente podemos acceder a ese elemento y eliminar un elemento o vaciar toda la lista, toda la estructura de datos, esto dependiendo de qué se use. Entonces eso sería todo por este video. Desde ya les digo que en los próximos videos hablaremos sobre lo que son las listas, las pilas y las colas, que son estructuras de datos lineales. Desde luego vamos a ver teoría y práctica utilizando Java. Recordar de que pues, si les gustó el video pueden darle like, sugerirle mi canal a algún amigo que esté aprendiendo programación, y pues si quieren comenten, pueden dejarme sugerencias sobre cómo podría mejorar mi contenido.